del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que es un programa de política lingüística, la División de Política Educativa del Departamento de Educación del Consejo de Europa, que fue formulado en 2001. Cabe señalar que ha habido un volumen complementario en 2020 que fue traducido en español en 2021 por el equipo de traductores de Isidoro Castellano Vegas. Por eso, para hablar de ello, vamos a articular el tema, el Marco Común Europeo de las Lenguas y la enseñanza del español en Camerún, práctica, límites y retos, presentado por Christian Isomé. El índice es el siguiente: contexto y justificación. ¿Qué es el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas? Estructura del Marco Común Europeo, actividades comunicativas o lenguajeras, competencias lingüísticas, actividades comunicativas o lenguajeras, comprensión, expresión, los niveles de competencias y sus escritores, casos de la comprensión, expresión oral, prácticas en Camerún, propuesta de un descriptivo de competencias. La evaluación desde el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, norma in vitro. La evaluación desde el Marco Común Europeo de Referencias y en Camerún, conclusión, limitaciones, retos y recomendaciones. Así viene estructurado el trabajo del ponente, que se llama, como hemos señalado anteriormente, Ghislain Isomé, que es doctor por la Universidad de Marois, con la cotutela de la Universidad Franche-Comté en Francia. Ghislain Isomé es actor cultural, investigador adscrito a los laboratorios ISTA, que es el Instituto de Ciencias y Técnicas de la Antigüedad en Francia, y ECLA, Estudios Contemporáneos en Literaturas, Lenguas, Artes en Francia. Es profesor del Máster en Humanidades Numéricas, Valorización Digital del Patrimonio Africano, desde la Antigüedad hasta nuestros días. Y se interesa por las cuestiones de transmisión, reescritura, glotodidáctica y humanidades digitales. Es autor y coautor de libros, capítulos de libros y artículos científicos que vamos a detallar mientras irá exponiendo su ciencia respecto al tema. Recientemente ha participado en un coloquio en la Universidad de Nantes sobre cuestiones de herencia colonial, culturas diaspóricas e identidades en movimiento, encuentros entre pueblos, África, Europa y América. Cabe señalar que es codirector de unas tesis y tesinas en másteres en Francia. Vale, no vamos a gastar más tiempo, vamos a dar la palabra directamente al ponente del día para presentarnos exhaustivamente este tema de suma importancia para la enseñanza, para la didáctica del español en Camerún. Señor doctor Isomé, a ti te toca la palabra. Gracias. Es un honor para mí hacer esta sesión de masterclass hoy. Es un webinario en el cual vamos a descubrir o hablar de la temática que ya ha anunciado el señor Chaco al inicio de, cuando estaba introduciéndome. Lo que quiero decir aquí es que no voy a hacer una clase, digamos, magistral, sino que vamos a co-construir. Vamos a trabajar, vamos a hacer actividades colaborativas, ¿no? Para mejor comprender, porque al hacer una ponencia magistral, algunos conceptos nos podrán escapar, pero mientras iremos manipulando los conceptos, los integraremos profundamente. Y aprovecho para hacer un guiño, un saludo al doctor Kembeka, que es un didáctico, un profesor en la Escuela Normal Superior de Yaoundé, que está ahí, pues nos va a ayudar a comprender algunos elementos aquí. Bueno, si la gente que está en línea, si puede cortar sus micrófonos para que tengamos una sesión más agradable. En cuanto al... voy a empezar por el contexto y la justificación, pero antes de hacer este contexto, antes de plantear este contexto y justificación, no sé si la gente puede cortar sus micrófonos y las cámaras también. Vamos a hacer un book club.
les voy a invitar. Vamos a empezar con este trabajo de colaboración, de co-construcción de esta sesión. Envío el enlace en el chat y tengo el control desde aquí, desde mi pantalla. Voy a activar, pues ya tengo una persona en línea. Si pueden conectarse, no necesita crear una cuenta. En el chat tenemos ahí el link para acceder directamente al evento, al ejercicio en línea. Ya tengo 2 personas. Bueno, tengo 3 personas. Tienen ya 1 minuto para responder. ¿Conoce usted lo que es MCR? La segunda pregunta. Elija la respuesta correcta. MCR significa. Muy bien, seguimos con la tercera pregunta para avanzar. Defina las siguientes siglas que remiten a las actividades lenguajeras clave del MCR. Tienen 2 minutos. ¿Qué significa CE? ¿Qué significa CO? ¿Qué significa EE? EO? EOI? EOC. Muy bien. Seguimos. Entre las competencias o actividades lenguajeras citadas en la pregunta precedente, es decir, EO, EEO, CE, CO, EOI, EOC, ¿cuáles son las que explota usted con efectividad y de modo regular en su proceso de enseñanza-aprendizaje? Explotan la comprensión escrita, la CE, la CO, pueden elegir varias respuestas, ¿no? La EE, la EO, la EOI o la EOC. Y la última pregunta. Al finalizar cada curso, suele mencionar usted en el cuaderno de texto, ahí se trata de los docentes del liceo, las actividades lenguajeras centrales de la clase, es decir, CE, CO, EE, EO, EOC, EOI. Sí o no, no sé si es importante mencionar. Tienen que elegir una sola opción. Es la última pregunta. Vamos a sacar nuestras conclusiones de la participación en esta actividad. Bueno, aquí estamos en el contexto y la justificación. Bueno, he elegido hacer esta encuesta, ¿no?, en vivo para, digamos, aumentar el grado de fiabilidad de las respuestas que se aproximarían de las realidades del terreno. Como se ha podido notar, el MCR y sus derivados, competencias o actividades lenguajeras son conceptos más o menos desconocidos por gran parte de los docentes de ELE en Camerún. Ese desconocimiento es fáctico, como se puede desprender, porque yo saco mis conclusiones de esta participación a la primera actividad. Es justo preguntarse por qué y cómo, ¿no?, existe este estado de cosas. No basta con cuestionarse, es necesario aquí informar a los colegas sobre qué es, digamos, sobre qué es el MCR y cómo se aplica, se despliega en el sistema educativo camerunés, a pesar de las diferentes limitaciones que iremos dando y que pueden notarse en los diferentes currículos y los procesos docimológicos. La intención de esta actividad, de esta masterclass, es motivar este debate sobre cómo mejorar la enseñanza y el aprendizaje del español en Camerún en función de los estándares internacionales, porque no vivimos en una isla.
Bueno, voy a empezar directamente con el primer punto sobre qué es el MCR, que el señor Chaco ya ha dado unos elementos. Pues de modo completo es el MCR, es el marco común europeo de referencia para las lenguas. Se puede añadir aprendizaje, enseñanza y evaluación. Pues es un estándar internacional que permite medir la comprensión, la expresión oral, el nivel de fluidez y escrita de un idioma. Fue elaborado, como lo iba diciendo el señor Chaco, por el Consejo Europeo, ¿no?, de Europa en 2001 y fue extendido en 2018 cuando se unificaron los 6 niveles de competencias, ¿no?, de A1 a A2, cuya versión actualizada existe desde 2021, cuando pasaron de 6 niveles a 11 niveles, porque se añadieron los niveles pre-A1, como lo vamos a ver después. No voy a tardar mucho en este elemento. Sí. Perdón. Pues este documento proporciona una referencia, ¿no?, común para medir y comparar las diferentes habilidades en diferentes idiomas. Por ejemplo, una persona que habla 2, 3 o 4 idiomas, esto le permite medir los diferentes niveles que tiene en cada cual de estas lenguas y también medir el nivel de dominio de cada competencia, porque alguien puede hablar una lengua y no tener el mismo nivel en las diferentes actividades lenguajeras que se despliegan en esa lengua. En la expresión oral, por ejemplo, puede tener un nivel avanzado, mientras que en la expresión escrita tiene un nivel, digamos, medio, ¿no? B1, por ejemplo. El primer objetivo de la unificación de este documento fue de promover primero el plurilingüismo y la educación intercultural, la interculturalidad y sobre todo el respeto de la diversidad lingüística, ¿no? También su objetivo era la de promover la coherencia de la apreciación de las diferentes estrategias de enseñanza, de aprendizaje y las estrategias docimológicas, ¿no? Es decir, las evaluaciones, sobre todo en lo de, por ejemplo, lo que se aplica en las diferentes certificaciones, como lo pueden ver en la pantalla, del DELE, del DALF y del DESH cuando se trata del alemán. Desde el punto geopolítico, la unificación de este aparato, digamos, la unificación de este documento, era para facilitar la integración subregional, facilitar también la movilidad académica, científica, facilitar la integración de migrantes y, digamos, poner en práctica lo de globalización. Pues en Camerún el MCR pues debería considerarse también en el sistema educativo como referencia esencial para el diseño primero curricular y de la evaluación en la enseñanza de las lenguas de modo general y del español en particular. Pero se nota que en los liceos el MCR no se aplica de modo explícito, o los descriptores no se aplican de modo armonizado como los demás países, mientras que en los diferentes centros lingüísticos sí se aplican, ¿no? Pues la estructura del MCR ya lo conocen para los que tienen conocimiento sobre la cosa. Como lo iba diciendo, tiene 6, se estructura en tres niveles, ¿no? En A, B y C. Y digamos, el A es el nivel de los principiantes, el B es para el nivel intermedio y el C es para el nivel avanzado. Y como lo decía, en 2008, digamos, en 2021, había 6 niveles, el A1, el A2,
el B1, el B2, el C1 y el C2. En 2021 se ampliaron hasta, se añadieron 5 otros niveles o escalas de las competencias para llegar hasta 11 niveles, ¿no? Hay el pre-A1, el A1 pues, el A2, el A2 más, A2+, el B1, el B2, B2+, el B1, B1+, B2, B2+, C1, C2 y C2 más o más allá del C2. Pues esta estructura se distribuye en 3 grandes categorías que vamos a ver, pero vamos a insistir en 2 categorías. La primera es las competencias comunicativas. La segunda son las actividades comunicativas o las actividades lenguajeras que permiten alcanzar o desarrollar las competencias comunicativas que vamos a ver después. Y por fin la competencia plurilingüe en la que no vamos a insistir porque no hay bastante cosas en el elemento. Pues la primera categoría la gran categoría es la categoría de las competencias comunicativas. Se diría una competencia comunicativa que se alcanza a partir de estas diferentes subcompetencias comunicativas que son la competencia lingüística, la competencia sociolingüística y la competencia pragmática, como lo podemos ver en la pantalla. Pues la competencia lingüística trata de todo lo que es el sistema lingüístico general, la lengua, la gramática, el vocabulario, la fonología, la prosodia, es decir, la diferenciación entre las palabras, etcétera, etcétera, ¿no? También la pronunciación, la fonética. La competencia sociolingüística trata de cómo se adapta, ¿no?, en el contexto social el lenguaje, y por fin la competencia pragmática es cómo se organiza la coherencia, la cohesión y también la producción narrativa, las descripciones o digamos los temas contextuales, ¿no? Un tema que se trata, el vocabulario que usamos en Camerún para tratar un tema no sería el mismo que se usaría en España o en América Latina para tratar el mismo tema, o digamos en otros temas, ¿no? Ahí radica la competencia pragmática. Pues las diferentes subcompetencias, pues que permiten alcanzar estas 3 grandes subcompetencias comunicativas que pues se terminan o se finalizan con la gran competencia comunicativa son pues lo que se llama las actividades lenguajeras que todos tenemos que tomar aquí en una hoja. Actividades lenguajeras o actividades comunicativas que por su parte se adecuan con las 4 habilidades lingüísticas de un hablante en una lengua, es decir, el hablar, el escuchar, el escribir y el leer. Pues los 2 grandes ejes que se distribuyen en las competencias lenguajeras o las actividades lenguajeras son la competencia, la comprensión y la expresión. En la comprensión tenemos ahí, por ejemplo, la comprensión oral, que se distribuye en comprensión audiovisual y la comprensión auditiva. También tenemos la comprensión escrita o la comprensión de lectura, como viene actualizado en el último documento del Instituto Cervantes sobre el documento actualizado del MCR. Pues ahí tenemos las diferentes escalas, ¿no?, y las diferentes estrategias de cómo alcanzar estas actividades lenguajeras, pues que son cosas que, como lo vamos, digamos, que nosotros en cuanto docentes no solemos aplicar y tomar en cuenta, o digamos que ignoramos, ¿no? La segunda categoría o el segundo eje de las actividades lenguajeras AL o AAL, L para el español, tratan de la expresión, y en la expresión tenemos varias actividades lenguajeras. Tenemos la expresión oral, tenemos la expresión escrita, tenemos la expresión, pues que es una nueva competencia añadida en 2021, la expresión escrita en interacción. Por ejemplo, intercambiar mensajes,
intercambiar cartas, es la expresión escrita en interacción. Pero también en el eje de la expresión tenemos la expresión oral en continuo y la expresión oral en interacción. EOC y EOI. Vamos a ver. Voy a recapitular en este cuadro estas competencias lenguajeras que son elementos que tenemos que tener de memoria y pues tomar en cuenta cuando estamos desarrollando, haciendo nuestra secuencia de nuestra clase. Pues las actividades lenguajeras de comprensión la tenemos ahí, y las actividades lenguajeras de expresión, que son en total, digamos, pienso 8. La CE o CL, es decir, comprensión de lectura o la comprensión escrita. La CO, la comprensión oral, que se distribuye en auditiva y audiovisual. La expresión escrita en interacción. La expresión oral en continuo. La expresión oral en interacción. Y por fin, que es también una nueva competencia añadida, la interacción en línea con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, interactuar en internet, en Facebook, en WhatsApp, pues es una competencia que los alumnos tienen que alcanzar hoy. Pues en cada actividad lenguajera hay descriptores, y es lo que es muy importante, porque los descriptores permiten fijar al docente o al alumno, al hablante, en lo que tiene que dominar, ¿no? En cada nivel del MCR. Hemos hablado de 6 niveles básicos que vamos a tratar, porque los demás niveles añadidos como B más son niveles que se integran en el nivel B. Pues ahí he tomado el caso, por ejemplo, de la comprensión oral. La comprensión oral tiene sus descriptores. Con perdón, tenemos en la pantalla descriptores, se trata de descriptores, ¿no? Descriptores. La comprensión oral tiene sus descriptores. La comprensión escrita tiene sus descriptores. La expresión oral tiene sus descriptores. Yo he tomado el caso de la comprensión oral. Pues ahí, un alumno que hace está en nivel A1, tiene que comprender discursos. Estoy leyendo lo que está en la pantalla. Discursos muy lentos, articulados con cuidado y con las suficientes pausas para asimilar el significado. Tiene que reconocer una información concreta, por ejemplo, lugares, horarios o temáticas relativas a su cotidiano, por ejemplo, la familia, el mercado, o digamos temáticas muy relativas a su cotidiano. Voy a ir al último nivel, por ejemplo. Al contrario, un alumno de C2 puede comprender, cuando alcanza el nivel C2, puede comprender con facilidad prácticamente cualquier tipo de discurso, tanto cara a cara como transmitido, que se desarrolla a una velocidad rápida natural, porque ahí ya nos aproximamos del nivel nativo, y es la razón por la que añadieron este C más, que el C más allá del C2, ¿vale? El C2 más, es decir, que es un nivel nativo, una lengua una, ¿no? No voy a leerlo todo, les puedo compartir el documento después. En el caso, en la primera pantalla se trataba de la comprensión oral. Ahora de la expresión oral. ¿Qué tiene que hacer un alumno o un aprendiz que está en el nivel A1, por ejemplo? Se expresa con frases sencillas y aisladas relativas a personas y lugares. Vamos a notar que, como lo iba diciendo, en el mismo nivel hay otros descriptores para, por ejemplo, la expresión oral en interacción. La expresión escrita, por ejemplo. Hay otros descriptores que integran, por ejemplo, las nociones de creatividad, porque cuando avanzamos ya tenemos que crear textos, ¿no? La creación textual que puede insertarse en el nivel, por ejemplo, a partir de C1. Pues los descriptores difieren. En este caso, pues también para el C2
el aprendiz puede producir un discurso claro, fluido, con una buena estructura lógica y eficaz que ayuda a los destinatarios fijarse en las ideas importantes y recordarlas. Pues podemos leer fuera de mi clase. Pero bueno, he acabado aquí con todo lo teórico de la estructura. No sé si los que están en línea han podido captar, los que no tienen ideas del MCR han podido captar las diferentes actividades lenguajeras, porque nos van a ayudar en el procedimiento de mi presentación. Pues vamos a hablar ahora de los currículos de Camerún. Preguntarnos si son conformes a este MCR. Vamos a explotar todos los currículos, ¿no? Los programas. Para el primer ciclo, por ejemplo, en el programa podemos notar, en el programa de 4e y 3e, que efectivamente hay menciones, ¿no? Hay menciones de estas actividades lenguajeras. Por ejemplo, en familia de situación, pienso en las primeras páginas del programa, se dice utilización de l'écoute. L'écoute que remite aquí a la comprensión oral, de la expresión oral, que remite aquí de la expresión oral, de la lecture et de l'écriture. Utilisation de représentations iconographiques, de la lecture, de l'oral et de l'écriture par exemple, pour décrire le tourisme, je sais pas. Utilisation des interactions orales, écrites et manuelles pour obtenir et fournir des informations à travers les médias. Son las únicas menciones que se hacen en este programa y que se relacionan al marco común europeo. Pues a partir de los juegos de colores que he hecho, ya podemos notar que efectivamente estas descripciones remiten efectivamente a los descriptores, ¿no? A las actividades lenguajeras que hemos manipulado antes, es decir, la CO, la EO, la EOI, la EE y la C, ¿no? Pues en el programa ninguna mención del marco común europeo, en francés CECRE, Cadre Européen Común de Referencia de Langue. No hay ninguna mención porque el programa está escrito en francés, mientras que se debe mencionarlo. Los niveles que se deben alcanzar al finalizar cada nivel o cada curso y cada ciclo no se declinan claramente, lo que debería darse, para poder tener el perfil esperado. Se pregunta pues cuál es el perfil si no hay los descriptores de los niveles que se debe alcanzar según este marco común europeo, que el nombre no tiene que diga, el nombre es marco común europeo, mientras que ese, como lo hemos dicho, es el estándar internacional. Es la primera observación que hemos hecho en el programa de 4e y 3e. Ahora, en el programa de segundo, las menciones hechas son en la página 4. Se nota que algunas AL existen. Pues lo podemos leer ahí. Efectivamente, ahí en el programa de segundo se menciona claramente el cadre européen común de referencia pour les langues, porque no ha hecho en el programa de 4e, y lo podemos leer ahí. También en el mismo programa dicen: l'apprenant doit avoir développé des compétences dans 5 activités langagères. Curioso, 5 activités langagères, mientras que normalmente se dice en 3 competencias. Hay 5, pero 3 para decir que tenemos el nivel A, A1 o A2 o A3 o más. La compréhension de l'oral, comprendre ce qui est dit. L'expression orale en interaction, dialoguer. L'expression orale en continu. La compréhension de l'écrit, l'expression écrite. Pues, se nota que los descriptores de competencias son insuficientes. Comprendre ce qui est dit. Es insuficiente como descriptor para definir el perfil del alumno para la comprensión oral. Comprendre ce qui est dit es muy vago y muy escueto, ¿no? Pues estos descriptores son insuficientes. Para la actividad de expresión escrita,
se debe hacer mención de las competencias esperadas para el nivel segundo con posibles adaptaciones, por ejemplo A2, que se declinan en 3 grandes fases de la expresión oral, es decir, la comprensión, la competencia global o general, la escritura creativa, los informes y las redacciones que ya alcanzan el nivel máximo del curso, ¿no? Ya es lo que podemos notar ahí, que en el programa de segundo hay mención del CER o Marco Común Europeo y hay las actividades lenguajeras, pero no se declinan de modo exhaustivo, ¿no? A partir de primer y terminal se nota que hay los mismos, ¿no? Las mismas competencias de base. Por ejemplo, para la primera competencia, écoute y producción oral, hay las mismas competencias de base, ¿no? Compétences de base 2, compétences de base 1, compétences de base 3 son las mismas competencias que se dan en segundo, en primer y en terminal. Y en estas competencias efectivamente que se dan las diferentes actividades lenguajeras. Pero es curioso porque, a contrario de Francia, por ejemplo, donde el ciclo terminal empieza en primer, el sistema camerunés es diferente. Hay 2 exámenes, ¿no? Probatoire y bac, 2 niveles que no se siguen lógicamente. ¿Por qué tiene pues los mismos descriptores de competencias? ¿Por qué? Quizás porque piensan que no es necesario, no. Quizás porque no lo toman en consideración. No toman en consideración la importancia del marco común europeo. No tienen que tener los mismos descriptores o las competencias de base, es decir, l'écoute, la producción oral, la lecture, compréhension, producción écrite, la mediación o traducción, para los 3 niveles. No, es imposible, porque cada nivel tiene su escala o su nivel de competencia. Y en Camerún hay segundo por una parte, primer por otra parte y terminal por otra parte. No se puede mezclar los 3 niveles. Contrariamente en Francia, por ejemplo, hay segundo por una parte y hay primer y terminal en otra parte. Pues ahí tienen los mismos descriptores para primer y terminal. Pues se nota que son adaptaciones a ciegas, ¿no? Vamos a hablar ahora de la evaluación y voy de la evaluación, ¿no? La norma in vitro. ¿Cómo hacemos la evaluación en Camerún? ¿Cuál es la norma in vitro cuando hablamos de evaluación en el MSR? Pues vamos a notar que según en los sistemas que utilizan el MSR, la evaluación se hace a partir, ¿no?, de los niveles, los descriptores de niveles A1, A2, B1, B2, C1, C2, que permiten pues evaluar de forma progresiva y objetiva las siguientes habilidades: la comprensión oral o las diferentes habilidades que hemos dado desde que hemos empezado esta. Y esta manera de evaluar, tomando en cuenta el MSR, permiten pues saber si el alumno es competente, porque hay descriptores claros y se evalúan conforme a estos descriptores, como se hacen en los centros lingüísticos, ¿no? Pues la evaluación no tiene que considerarse solo como una corrección lingüística, sino también pues favorecer la evaluación continua, formativa, de modo creciendo, ¿vale?, con una retroalimentación para mejorar el aprendizaje. Ahora vamos a ver cómo funciona en Camerún. He tomado las tres últimas evaluaciones certificativas del BPC, del baccalaureat y del probatoire. Y la pregunta que les hago, y unos pueden abrir sus micrófonos para participar. Ahí tenemos la prueba de troisième, ¿no? No, de terminal. La consigna: para cada sección de la prueba, tienen que identificar las competencias o las actividades evaluadas. Tomo el primer caso.
La primera sección aquí es recepción de textos. Según los que están en línea, ¿cuáles son las actividades lenguajeras que se evalúan ahí? Recuerdo las diferentes actividades lenguajeras. Tenemos la CE, comprensión escrita, las EE, expresión escrita, pueden tomar notas, la EEI, expresión escrita en interacción, la CO, comprensión oral, la EO, expresión oral, la EOI, expresión oral en interacción, la EOC, expresión oral en continuo. Pues, si alguien puede responder en 30 segundos, en la primera sección de esta prueba, recepción de textos, ¿qué competencia se evalúa ahí? Hola. Hola. Sí, para esta primera parte pienso que se evalúa la expresión escrita y también la comprensión escrita. Bien, la expresión escrita y también la comprensión escrita. Vamos a ver si se evalúa efectivamente estos elementos. Sí que se evalúan la expresión escrita, la comprensión de lectura. Muy bien. La producción de textos, traducción, ¿qué competencia se evalúa ahí? La expresión escrita, sí, efectivamente que es expresión escrita. Y pues ahí podemos notar pues que hay efectivamente los niveles, las actividades lenguajeras que se evalúan, pero los descriptores no se han dado al inicio, como normalmente se debe hacer en el sistema APC, porque es lo que se inició cuando, al comienzo de la aplicación de esta normativa, ¿no? Pues como lo ha dicho la colega, recepción de textos, se evalúa la comprensión escrita y la expresión escrita. Producción de textos se evalúa ahí, se evalúa lo que se llama la mediación lingüística y cultural, y por fin, expresión escrita, se evalúa la expresión escrita. Ya pueden notar que algo falta para el baccalaureado. Curioso, vamos a alcanzar un nivel B2, por ejemplo, pero nos faltan las principales actividades lenguajeras, ¿no?, que nos permiten tener una competencia comunicativa. Ahí falta ¿qué? La expresión oral, la expresión oral en interacción, la expresión oral en continuo. ¿Vale? Mientras que han dicho en su programa que el alumno tiene que dominar los 5, por ejemplo, ¿no? Vamos a seguir. En la prueba de probatoire, efectivamente, como no vamos a tardar mucho, el comentario dirigido se evalúa la comprensión escrita o la comprensión de lectura y la expresión escrita. Ahora, pregunta, en la competencia lingüística, ¿qué actividad lenguajera se evalúa? Y ahí hay un problema. ¿Alguien tiene una idea? No, nadie tiene una idea. No hay una actividad lenguajera que se evalúa ahí. Es un fallo porque en el sistema APC no se evalúan lo que se llama evaluación de connaissances, porque ahí son lo que se llama evaluación de connaissances, ¿no? Mientras que las evaluaciones de connaissances, las evaluaciones de conocimientos sirven para desarrollar las competencias o las competencias comunicativas básicas que hemos dado antes. O, como lo he dicho en la norma in vitro del MCR, se evalúan las actividades lenguajeras. Ahora aquí, ¿qué actividad lenguajera se evalúa? La pregunta aquí es, huérfano. Mejor da huérfano fístula prensa para, por ejemplo, formar una frase según el objetivo de la clase. Si han dado, por ejemplo, un tiempo verbal, mejor decir que formar una frase con ese tiempo verbal, conjugando el verbo en el pretérito indefinido. Pues ahí hay un fallo. Ahora, en la sección producción de texto, efectivamente que se trata de la producción de texto, traducción, se trata de la mediación lingüística, y por fin los ensayos se trata de la expresión escrita.
podemos notar aquí que hay dos actividades lenguajeras evaluadas en una prueba certificativa. En la prueba de terminal hemos notado dos actividades lenguajeras, porque en esta prueba no hay la parte competencia lingüística, normalmente no tiene su sitio en esta prueba, porque la pregunta será de saber qué actividad lenguajera se evalúa si tomamos en cuenta el marco común europeo, y normalmente nos damos cuenta que ellos quieren, o digamos el sistema camerunés quiere trabajar con ese marco, pero no lo aplica porque lo han anunciado en el currículo, como lo hemos presentado antes. En la prueba de BPC, la primera sección, comprensión del texto, efectivamente. Gramática, ¿qué competencia evalúa? El mismo problema. Conjugación, ¿qué competencia evalúa? El mismo problema. No es una competencia, son conocimientos. Ahora, traducción, efectivamente, que es la mediación, que es una competencia lenguajera, y la redacción, etcétera, etcétera. Recepción de textos, comprensión escrita, expresión escrita. Comunicación, competencia lingüística. Es una competencia lingüística, pero es un conocimiento. Y por fin, expresión escrita. Mi observación es que en el sistema camerunés, los exámenes certificativos sí que enuncian algunas actividades lenguajeras, pero se basan específicamente en la escritura, recepción y producción. Únicamente en la escritura y la lectura. La competencia lingüística no es una competencia de base en el MSR, como lo han podido dar en la prueba. No es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la competencia comunicativa, que se compone de todas las diferentes subcompetencias o actividades lenguajeras CE, CO, EO, EE, EOI, EOC. Al finalizar el nivel, el alumno debe normalmente ser competente en 3 o 4 competencias. ¿Vale? Una fase propuesta en este contexto, en esta medida, podría ser es que se podría insertar en el sistema camerunés una fase oral durante el examen, que podría subsanar y completar el proceso, ¿vale? Y en el caso contrario, efectivamente se debe desarrollar, si se desarrollan 3 competencias, debe haber una competencia en la expresión y en la comprensión, no únicamente en la escritura, por ejemplo. En el caso contrario, se podría introducir en Camerún lo que se llama les evaluaciones continuas, evaluaciones continuas cuyas notas se considerarían en el examen certificativo como se hace en Francia. Es decir, que si no hay bastante tiempo para hacer la expresión, evaluar la expresión oral en la interacción en continuo en el examen final certificativo, se puede insertar en el control continuo cuyas notas se utilizarán en el examen certificativo. Voy concluyendo. La pregunta ahí en la conclusión es: ¿pueden alcanzarse las diferentes competencias lingüísticas del MSR en Camerún? La pregunta es sí y no, porque hay esfuerzos, ¿no? Hay esfuerzos que se hacen en la intención de los currículos, porque, como lo hemos dicho, describen los descriptores, presentan, pero no de modo exhaustivo. Hay límites de infraestructuras, ¿no? Infraestructurales. Hay también una formación insuficiente de los docentes sobre el dominio de lo que es el MSR, que es la Biblia del docente. Hay también una ausencia de formación continua sobre la cosa, ¿no? La encuesta que he realizado al inicio ha permitido observar que los docentes en Camerún redactan
normalmente, es una observación que hago, pues, por afirmar, no redactan, por ejemplo, las actividades lenguajeras que hacen en cada clase en lo que se llama cahier de texto. ¿Vale? Este desconocimiento o estos límites, esas limitaciones que tiene el sistema y la falta de práctica son pues inherentes al propio sistema, que no proporciona recursos ni formación sobre esta herramienta, la cual resulta para mí fundamental para los docentes de lenguas. Por ello yo recomiendo desde las instancias superiores, ¿no?, que se incluyan en cursos, se incluyan cursos completos sobre el tema en los currículos, por ejemplo, en la formación de los docentes en las escuelas normales superiores. Así como se debe intensificar la formación continua en el terreno a partir de los inspectores para capacitar a los egresados universitarios y a los egresados de la universidad que no han podido recibir, por ejemplo, una formación didáctica. Además, para mí se debe establecer un sistema de tutoría en los colegios y liceos. Ya estoy en las recomendaciones porque los retos ya lo tienen ahí en la pantalla. Se debe establecer un sistema de tutoría en los colegios y liceos. Los docentes, por ejemplo, tutores con formación didáctica o con más experiencia en el terreno, se pueden encargar de acompañar a los recién llegados y a los egresados universitarios, ¿no?, en la apropiación de los recursos del MCR y su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del español y las lenguas de modo general. Y para mí esta responsabilidad, que será financiada por el Estado o la administración privada para los colegios, podrá constituir una fuente de motivación para mejorar las prácticas docentes, ¿no? Pues otra recomendación que tengo ahí, y es una recomendación muy importante que les hago, es que para tener de modo explícito lo de enseñar a partir de actividades lenguajeras o del MCR, el docente tiene que indicar de modo explícito en cada una de sus clases la actividad lenguajera que ha desarrollado. Si hago una clase hoy, tengo que decir, después de haber dado mi objetivo, qué actividad he desarrollado. Es la competencia escrita, la competencia oral, así como al finalizar vamos a ver que nos falta algo por aquí, ¿no? Aquí pues les doy lo que hago, una propuesta de adaptación de los diferentes niveles del MCR que tienen que presentarse, pues este esquema tiene que presentarse de modo explícito en los diferentes currículos, en las páginas preliminares de los diferentes currículos de troisième, premier, second, terminal, quatrième, etcétera, etcétera. Pues he diseñado este cuadro en la enseñanza general francófona, que yo considero como LV2, LV2 o LVB. En 6e, 5e, porque hay estos niveles, hay español en los colegios, por ejemplo, católicos, se puede hablar de el nivel pré-A1, el 4e A1+, troisième A2+, second B, premier B+, terminal B2. Y en la enseñanza superior, por ejemplo, podemos considerar que ahí ya no estamos en el LV2, pero en LV1, porque en este contexto, desde el punto de vista de la formación, el español se vuelve la lengua primera, ¿vale? Como el inglés para un francófono que hace inglés en la universidad. Y ahí pues vamos hasta el nivel, para mí, el nivel C2+, en el nivel doctorado. Es decir, que tenemos que, al finalizar, terminar el doctorado, el egresado, el doctor tiene que tener un nivel cerca o como un nivel nativo. Y, efectivamente, para validar el nivel, o digamos, el nivel, la escala, el
el alumno o el hablante tiene que dominar 3 actividades lenguajeras como mínimo, entre las 8 o las 5 que hemos dado, ¿no? Para la enseñanza francófona técnica y la sección anglófona, yo considero que el español puede considerarse ahí como una LV3, es decir, el tercer nivel, y ahí pues en terminal se alcanzaría el nivel, la escala A2+ o llegando hasta B1. Pues eso es un esquema que he propuesto y que he elaborado y que que vamos a discutir, que podré proponer a la inspección o en un artículo que iré elaborando. Ahora, vamos a terminar con este trabajo muy rápido, ¿eh? Es una actividad colaborativa que he preparado. Es un ejemplo de una clase que he creado, no existe, ¿no? Cuyo título es La ruta de la emigración. Vamos a explotar un vídeo. He tomado el vídeo porque los docentes de Camerún no utilizan los vídeos por falta de infraestructuras, ¿no? La descripción del vídeo que he imaginado es la de, por ejemplo, el vídeo trata de la emigración del pueblo ecuatoriano, es decir, del Ecuador, de los asesinatos, la política violenta de Donald Trump en las fronteras, la inmigración debido al conflicto de las FARC, es decir, Fuerzas Armadas Republicanas de Colombia. El público aquí es el público premier, el nivel del MCR es el nivel B1 como hemos dado. Pues la pregunta, pueden abrir sus micrófonos y vamos a terminar ahí. ¿Qué actividad lenguajera se puede dar si estamos haciendo una clase y que tomamos en cuenta lo que he presentado en esta masterclass? ¿Qué actividad lenguajera vamos a indicar en nuestra clase, en nuestro cuaderno de texto? Pues, considerando que la gente no quiere. Muy bien. Sí. Pues la actividad lenguajera que se puede pues ahí desarrollar será la expresión oral y la comprensión oral, también la expresión escrita. Y en este tipo de clase, conforme al MCR, tenemos que dar los cuatro objetivos: el objetivo cultural, lingüístico, pragmático y cívico, ¿no? Pueden hacer preguntas, les voy, porque veo que la gente no quiere participar directamente. Pues, ¿cuál es el objetivo cultural aquí? El objetivo cultural es la inmigración en Colombia, en Ecuador, colombianos, es Colombia, ahí, ¿no? Colombia, las fuerzas colombianas. Habla del narcotráfico, habla de Medellín, por ejemplo, habla de Pablo Escobar, es lo que se llama competencia cultural. La competencia lingüística será, por ejemplo, la manera de pronunciar, porque en el vídeo podrán encontrar cómo se pronuncia el español en Colombia, es decir, con el ceseo de modo lento, etcétera, etcétera. Pragmático será comprender el vídeo, identificar elementos relativos a la cultura colombiana en ese vídeo, y los elementos cívicos tienen que tener una relación, por ejemplo, con los derechos humanos, el respeto de la persona humana, etcétera, 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 ¿no? Pues quería hacer otra pregunta, la de cómo, a partir, cuando hemos presentado estas actividades lenguajeras, es decir, expresión oral, comprensión oral y expresión escrita, ¿cuáles son las actividades que vamos a dar durante nuestra clase para desarrollar estas actividades lenguajeras? Aquí el objetivo es tener de mente aquí que cuando damos explícitamente las actividades lenguajeras, tenemos que tener una coherencia con lo que hacemos durante la clase. Todo lo que hacemos durante la clase tiene que tener como objetivo desarrollar o alcanzar o desarrollar estas actividades lenguajeras. Pues, por ejemplo, si tomo un ejemplo, en la actividad de el primer visionado, por ejemplo, vamos a decir a los alumnos de identificar de qué habla el vídeo y el tipo de vídeo.
y decirles tienen que trabajar en grupo. Ahora, para desarrollar la comprensión de expresión escrita y la comprensión o expresión oral, pues ahí les doy una ficha en la que tienen que escribir sus respuestas en el grupo. Ahí estamos trabajando la expresión escrita. Para trabajar la expresión oral, vamos a hacer lo que se llama la restitución oral. Pues van a elegir un representante de su grupo que va a hacer la restitución oral. Y ahí estamos trabajando la expresión oral, ¿no? Pues vemos que hay una coherencia entre los diferentes elementos de nuestra clase. En la huella final de cierre resumen, por ejemplo, les puedo decir que tienen que movilizar los diferentes conocimientos de la clase. Es decir, que si hemos trabajado sobre el presente de indicativo, tienen que hacer resumen de la clase de modo oral, utilizando las frases en el presente de indicativo, pero nunca decirles que hay que conjugar el verbo hablar en el presente de indicativo, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos una relación de crítica con la prueba de premier y de troisième en los exámenes certificativos. Termino aquí pues dando este esquema que podemos aplicar pues en nuestras diferentes sesiones o nuestras clases conforme con el MCR. Pues tenemos este esquema, este triángulo de tres ejes, de A a B y de B a C. Pues el A es la introducción de la clase. Damos el tema, la actividad lenguajera y los objetivos culturales, lingüísticos, pragmáticos y cívicos, y vamos hacia la conclusión de nuestra clase, que es la huella, lo que se llama la trace écrite, es decir, el resumen de la clase, en la que removilizamos los diferentes conocimientos que hemos desarrollado en la clase. Pues en el transcurso de A a B tenemos pues el descubrimiento de los conocimientos, la removilización en este transcurso para trabajar las diferentes actividades lenguajeras. Como lo he explicado, pues removilizamos, por ejemplo, el léxico para hacer una expresión oral, para trabajar la expresión oral, que es una actividad lenguajera que hemos declinado antes. Y por fin, los diferentes elementos de la clase A y B tienen como final trabajar el proyecto final de la secuencia, porque la clase se inserta en una secuencia y normalmente, según el MCR, cada secuencia tiene que tener un proyecto final, y este proyecto final se trabaja en las diferentes clases que se hacen a partir de las diferentes actividades lenguajeras. Muchas gracias, termino aquí y paso la palabra a señor Tiago para seguir. Muchas gracias, doctor Sommer. Y vamos a recordar que se trataba de doctor Sommer, que nos ha presentado su masterclass bajo el tema Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y la Enseñanza de Español en Camerún, prácticas, límites y retos. Primero, desde un punto de vista interactivo, el doctor Sommer ha hecho un examen para poder justificar y dar el contexto de la temática, y después de esta evaluación ha podido justificar la hipótesis que consistía en notar que efectivamente el marco común europeo de referencia para las lenguas era una noción casi extranjera en el contexto camerunés. Ahora, para poder proseguir su trabajo, ha definido aquel MCR y ha intentado dilucidar las dudas de los participantes relativamente con las actividades lenguajeras, aportando algunas definiciones como la comprensión escrita para CE, comprensión oral para CO, expresión oral en interacción para EOI, expresión oral en continuo para EOC, expresión escrita para EE, expresión oral para EO. Ha presentado las competencias comunicativas, como son la competencia lingüística, la sociolingüística y la competencia pragmática, demostrando que la competencia lingüística tiene relación con el vocabulario y la lengua, y la competencia sociolingüística
tiene una relación con los elementos culturales de una región dada en la enseñanza del español como lengua extranjera. Ha hablado también de la competencia pragmática como la competencia que estudia la intencionalidad del hablante a la hora de expresarse en español. Luego, ha evocado los niveles comunes de referencia y ha precisado que el marco común europeo de referencia para las lenguas tiene 3 grandes niveles, como son A, B y C. Ha hablado de A como el nivel más básico de uso generativo de la lengua y que tiene 2 niveles, A1 y A2. Ha hablado también del nivel intermediario, como es el nivel B, y ha evocado también el nivel B1 y B2. Y por fin ha concluido con el nivel C, que es el máximo nivel de dominio de una lengua diferente, y C2. Y ha precisado que había también un nivel superior. Y ahora, para hablar de las prácticas en Camerún, ha operado un análisis crítico de la aplicación del marco común europeo de referencia para las lenguas a nivel de Camerún, para notar que efectivamente se descarta en algunos niveles estas actividades lenguajeras. No se siente efectivamente una gradación evolutiva entre los diferentes niveles. A nivel de la evaluación, ha notado los mismos fallos observados en las pruebas de evaluación certificativa y efectivamente hemos notado juntos que muy a menudo no se evalúan las actividades lenguajeras. Y para terminar, ha hecho algunas propuestas, entre las cuales hacía falta insertar la fase oral en las sesiones de evaluación certificativa. Ha diseñado también un cuadro para poder hacer esta gradación entre los niveles, tomando en cuenta la educación técnica y la enseñanza general. Así se presenta sucintamente la masterclass del Dr. Isomé, que para mí ha sido excelente, y esperamos solamente sus reacciones para poder permitir que aporte aclaraciones suplementarias respecto a esta temática de suma importancia en la enseñanza del español en Camerún. Así, doy otra vez las gracias y espero sus reacciones. Pero antes de sus reacciones, me viene en la mente, porque imagino que ya están visionando para poder formular algunas preguntas, pero me gustaría preguntar al doctor Isomé, que ha presentado efectivamente el marco común europeo y su falta de operacionalidad hasta ahora en el sistema camerunés. Y le quería preguntar si no ha imaginado que se trataría de un cierto marco camerunés de referencia, como solemos hacer aquí en nuestro país. Bien, esperando que los demás reacciones, voy a dar otra vez la palabra al doctor Isomé para que intente aportar algunas aclaraciones acerca. Gracias. Muchas gracias, señor Tiago, por este compendio de mi presentación, que ha sido, lo siento, larga, pero tenía mucho que decir, porque, digamos, también he dado un fluir de conceptos que seguramente algunas personas se van a perder porque hay mucha información, pero bueno, es importante. Estamos grabando. Bueno,
marco común de referencia camerunés, para mí, sí que se debe adaptar, pero si se da un nombre, un apelativo a algo, se tiene que decirlo claramente. Si en los programas, por ejemplo, en los currículos de segundo, primer y terminal, han evocado de modo abierto CERL, es decir, cadre común, es decir, en francés, si lo han evocado, es decir, que lo aplican, es decir, que no es un marco camerunés. En troisième, no lo han evocado ni un marco camerunés, ni el marco de referencia europeo. Pero para mí, normalmente se debe adaptar, pero adaptado no se debe traicionar, porque adaptar no se trata aquí de traicionar, porque es una lengua extranjera y tenemos que conformarnos a los estándares internacionales. No voy a hablar mucho, sino que para mí no hay un marco de referencia camerunés, porque han evocado el marco común europeo en sus currículos. Esa es la pregunta que podría aportar. Pero sí que se tiene que adaptar, porque, por ejemplo, en este esquema que tienen en la pantalla, es una adaptación, porque no es exactamente lo que tienen los diferentes documentos, ni lo que se aplica en Francia, el sistema que conozco bien. Ahí he adaptado, por ejemplo, y más porque conozco bien el contexto camerunés, lo he adaptado. Por ejemplo, en la enseñanza técnica francófona, para mí, ahí no se puede dar los mismos contenidos que la enseñanza general. Para mí, ahí tenemos que considerar que el español no es una LV2, pero una LV3, desde el punto de vista cronológico. Mientras que en los currículos no lo mencionan. Aquí es una adaptación. Si lo toman en cuenta, por ejemplo, ese tipo de trabajo puede ser una adaptación. Gracias. Vale, muchas gracias, doctor Isomé. Efectivamente, Camerún no ha diseñado ningún cuadro camerunés de referencia. Así voy a dar la palabra a los demás participantes. Si hay algunas preguntas, bueno, que nos señalemos para poder participar y contribuir al enriquecimiento de este trabajo de suma importancia, como lo hemos mencionado. Palabra al público. Hola, ¿puedo? Sí. Sí, gracias. No tengo mucho que decir. Simplemente agradecer al doctor Isomé, que ha sido una masterclass en este sentido. Y como comentario, hablando del marco camerunés, que no existe, esto no es nada sorprendente porque no sé qué marco existe en Camerún en algún dominio preciso, no sé. Pero me gustaría saber cómo llegamos a tener un marco. Hay un proceso, qué validación se tiene que hacer, quién lo opera. En el caso del marco europeo, cómo se hizo, y se puede imaginar algo así en nuestro contexto. ¿Quién puede tener este tipo de iniciativa? ¿Sería el ministerio encargado de la educación, o serían los docentes, inspectores, o quién? Gracias. Muchas gracias por su reacción. Primero voy a pasar la palabra al doctor Isomé para poder reaccionar, y luego, si es necesario, vamos a aportar algunos elementos adicionales para poder completar. Gracias. Gracias, estimado señor Ndong Mofegap, por asistir. Bueno, el marco común europeo fue elaborado por el Consejo Europeo. Pues vemos que es algo que supera las naciones, ¿no? Pero después de convalidar, después de armonizarlo todo,
hay pues traducciones. Los diferentes países traducen. Por ejemplo, el marco común europeo se hizo en francés, el Consejo Europeo. El Instituto Cervantes lo validó, traduciendo al español y adaptando efectivamente a la estructura del español, porque digamos no hay muchas diferencias, sino que adaptaron unos elementos, sobre todo cómo llaman los conceptos. En otras lenguas, en inglés, dirán no dirán comprensión de lectura, sino comprensión lectora. Otros dirán comprensión auditiva y no oral o audiovisual, pues según la lengua. Ahora en Camerún, si queremos validar un sistema como esto, para mí no será a nivel de Camerún, sino subregional o continental. Si tomo el caso de la región de África Central, esto puede hacerse con el consejo digamos, no sé si hay un consejo para la enseñanza superior. Pienso que lo hay. Para el sistema LMD, por ejemplo, lo hay, que pueden diseñar algo común desde una instancia más superior y que ahora cada país irá adaptando. Pues no puede ser para mí algo inherente a un solo país como Camerún. Será un poco difícil porque incluso en el caso del español, los españoles no hicieron su marco. Es un marco común a la Unión Europea que se ha aplicado ahora, que se ha alargado. Es lo que puedo dar como, no sé si alguien tiene algo que aportar como añadidura. Bueno, eso que quiere decir. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Vale. Sí, muchas gracias, doctor Isomé, por esas precisiones. Quería primero decir que ¿se acuerdan cuando ha habido en España, en la época de la proclamación de la República, en el programa de los republicanos se decía la tierra para quien la trabaja? Eso significa que para poder conceder una porción de tierra a alguien, teníamos que estar seguros de que la puede trabajar. Significa que primero tenía que tener capacidades para poder labrar la tierra y no dar la tierra a los que no podían labrar la tierra, porque efectivamente en ese periodo 98% de tierras pertenecían a unos 4% de personas que no trabajaban la tierra. Y cuando se quiere concebir un marco, efectivamente, hace falta reunir a los expertos acerca de la cuestión. Por eso, concebir un marco africano o concebir si se trata de un marco camerunés, pero como se trata de lenguas y que se supone que es algo transnacional, que va más allá de las naciones, hace falta reunir expertos acerca de una cuestión precisa. Pero lo que pasa efectivamente en nuestro continente, como en Camerún, es que muy a menudo no se reúnen los expertos acerca de las cuestiones cruciales que integran el desarrollo común. Por eso es siempre muy difícil y por eso tenemos siempre que copiar. Y además, cuando hay que copiar correctamente. No se puede copiar parcialmente como lo ha mencionado el doctor Isomé en su masterclass. Hace falta hacerlo correctamente para poder adecuarse en el contexto internacional. Muchas gracias. Si alguien tiene otra pregunta, vamos a seguir adelante. Hola. ¿Me escuchan, por favor? Sí, tiene la palabra. Ok, primero muchas gracias al doctor por su presentación que
viene a poner enfoque sobre una temática muy importante, que es la presentación puso la luz sobre unos desafíos que sigue enfrentando el Camerún en cuanto al aprendizaje de las lenguas extranjeras, y me gustó mucho la presentación porque pienso que, como dijo el doctor, hay que poner el enfoque sobre la comprensión oral y también la expresión oral, porque hacen parte enteramente del proceso de aprendizaje de una lengua, y también, como dijo, es necesario readaptar nuestros currículos a las expectativas del MCR para que cada clase pueda responder al menos a una de las competencias que usted presentó. Y entonces, muchas gracias por la presentación y era muy interesante. Gracias. Mientras estamos reflexionando, quisiera subrayar que la ponencia del doctor Stromae tenía como objetivo llevar a los docentes a tener conciencia de las actividades lenguajeras a la hora de enseñar y de evaluar sus clases. Claro que efectivamente no entran en los programas porque quizá los que lo han elaborado no tenían conciencias de estas actividades lenguajeras prescritas por el marco común europeo. Y ahora lo tenemos que saber, que a la hora de impartir clases, un capítulo o una lección, habrá falta tener en cuenta que estamos ahora suministrando los conocimientos para poder desarrollar la comprensión escrita, la comprensión oral, la expresión oral en interacción, la expresión oral en continuo, la expresión escrita y la expresión oral. Es una terminología que debemos dominar y tenemos que aplicar a la hora de impartir clases y a la hora de evaluar, porque son conceptos que no podemos descartar en un contexto de enseñanza de las lenguas. Por eso, yo pido a los que están siguiendo hoy que son conceptos absolutamente importantes para poder estar en el barco de las lenguas tal como lo prescribe el marco común europeo. Si alguien puede reaccionar, el público, como digo, tiene la palabra. Y señor Chacu, también hay que mencionar que que no tenemos la costumbre, ¿no? En nuestras prácticas, no tenemos la costumbre de tener un proyecto final, que es también algo importante que tenemos que tomar en cuenta. En cada secuencia tenemos 5 secuencias en Camerún, digamos así, 5 secuencias o módulos. En cada módulo, por ejemplo, tenemos que tener un proyecto. El módulo 1, cuando introducimos la clase, el primer día que introducimos la clase, tenemos que, o digamos, el segundo día, tenemos que dar el proyecto a los alumnos. Être competente. Porque al finalizar la clase, si no tenemos un proyecto claro que tienen que hacer, pueden, dejar o pasar así por alto las diferentes etapas de la secuencia. No dominar o no esforzarse a dominar estas etapas, porque no tendrán un proyecto, algo, una finalidad. Si hacemos una clase, vamos a evaluar al finalizar el módulo 1, por ejemplo. Le damos un proyecto sobre la expresión escrita. O voy a tomar algo mucho más interesante. El módulo 3, por ejemplo, vamos a hacer queremos evaluar al finalizar este módulo sobre la expresión oral en interacción. ¿Qué proyecto les damos? Le damos al inicio un proyecto sobre, por ejemplo, un diálogo. Y formamos grupos. ¿Vale? Grupos. Ponencias así.
una clase es difícil porque también son clases pletóricas, pero son cosas que tenemos que en las que tenemos que reflexionar. Y durante la sesión, el módulo, durante la secuencia, vamos a trabajar las diferentes actividades lenguajeras en relación con la principal actividad lenguajera del proyecto. Es lo que he hecho en el último esquema. Es lo que quería, bueno, para comentar, para no dejar el silencio, pero dejo la palabra. Bien, mientras los colegas andan reflexionando, vamos a precisar que es importante lo que acaba de señalar el doctor Sommer respecto al proyecto de fin de módulo. Son cosas que hace falta, porque el enfoque por competencia integra también la pedagogía del proyecto. Porque el enfoque por competencia integra muchas pedagogías, entre las cuales la pedagogía del proyecto. Y cuando tenemos un proyecto de fin de módulo es muy importante. Voy a dar un ejemplo concreto para que lo entendamos muy bien, porque yo en clase, por ejemplo, cuando yo terminaba una clase, antes de empezar, por ejemplo, el módulo sobre más media y comunicación, digo a los alumnos el proyecto final que vamos a realizar. El proyecto final será de redactar un artículo periodístico. De todas formas, dependiendo del nivel. Podrá ser un artículo periodístico o un artículo que se podrá presentar como un periodista. Y yo grabo esta presentación. Significa que el alumno reacciona como un periodista, efectivamente. Tiene su artículo y lo lee como un periodista. Y las actividades que voy a proponer a lo largo del módulo le van a dar elementos para poder realizar su tarea final de módulo. Hay muchas cosas así. Cuando se trata, por ejemplo, de cómo decir, cosas como, ¿cómo se llama este módulo? Se habla de ciudadanía, por ejemplo, ciudadanía. Yo pedía a los alumnos ir a los tribunales, ir al tribunal para poder escuchar el lenguaje jurídico, porque a la hora de traducir vamos a emplear, porque cuando vuelven vamos a dar cuenta de lo que han escuchado ahí, las palabras nuevas que han escuchado en el lenguaje jurídico y sus equivalencias en español. Y al final le van a hacer un trabajo, realizar un pequeño drama que habrán concebido. Bueno, así es como se hace para poder desarrollar las competencias a nivel de los trabajos de fin de módulo. Hay muchas cosas que se puede hacer. Puede tratarse de una conversación, pura y simplemente, entre dos personas y precisar las temáticas sobre la vida familiar y social. Son cosas que se pueden realizar para poder desarrollar esa expresión oral e interacción. Así que, si yo cuando hablo de esas cosas me duele mucho porque efectivamente hay libros que aportan todas esas precisiones, que además que van más allá del programa y aportan precisiones sobre esta expresión oral en interacción, expresión oral en continua. Hay ejercicios que pueden permitir resolver esos problemas, pero la política del libro en nuestro país ya no se entiende nada. Los de arriba hacen como les sienta la gana y los aprendices sufren en el terreno. Es cada vez más complicado. Muy complicado. Bien, si alguien tiene la palabra, puede plantear las preguntas para que continuemos con esta masterclass. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias por la presentación. Siempre es un placer asistir a tales presentaciones con el doctor Sommer y el señor Chaco. Bueno, mi pregunta, primero no he asistido a toda la presentación porque
no estaba en un lugar tranquilo. Bueno, he visto un nivel de clasificación, los A1, A2, etcétera, y hasta terminal el nivel B2, que el alumno debe alcanzar al final de sus estudios. Bueno, aquí mi pregunta es al señor presentador, ¿piensa usted que es posible que un alumno de terminal al finalizar sus estudios obtenga este nivel B2, dado que en el contexto camerunés sabemos que los alumnos solo estudian para notas? ¿En qué medida un docente puede llevar a formar un alumno de nivel B2 al finalizar sus estudios, dado que el sistema ha reducido el horario? El docente no tiene muchas horas para enseñar, solo para hacer que al final el alumno obtenga su examen con una nota suficiente. Bueno, es mi pregunta, no sé si es comprensible. Es una pregunta comprensible. Bueno, voy a poner mi cámara que mejor que la gente me vea. Bueno, es comprensible, sí que le entiendo bien su pregunta, pero el horario no es un problema, es el contexto, que es, todo esto es sintomático del contexto. Si hubiera, por ejemplo, no voy a decir si hubiera, el contexto, los alumnos tienen que explotar otras habilidades, es decir, que a lo que se llama trabajo fuera de clase, trabajo o clase. Es que hay mucho trabajo que el alumno tiene que hacer en casa y hoy hay muchas cosas que podemos hacer. Pero antes de responder así, podemos leer efectivamente lo que hay en B2. Tomo únicamente el caso de la expresión oral para ver si podemos alcanzar este nivel en Camerún, porque no basta por hablar. B2 aquí se dice porque cada actividad lenguajera tiene sus descriptores, pero a partir de este descriptor podemos ver más o menos lo que pueden decir los demás niveles. Realiza descripciones y presentaciones claras y desarrolladas de forma sistemática, resaltando adecuadamente los aspectos importantes y con información complementaria relevante. No sé si en terminal los alumnos, el alumno medio no puede hacer descripciones. Realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre una amplia variedad de asuntos relacionados con su área y de interés. No sé si en terminal un alumno medio no puede, a pesar de la dificultad del contexto, no sé si el alumno medio puede hacer una descripción sobre las NTIC, la familia, la polución, el problema de la mujer. Pienso que lo pueden, ¿no? A pesar de la dificultad, ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes. No sé si pueden dar ejemplos relevantes en español. Según lo que yo sé, es que los alumnos cameruneses, este nivel B2, para mí ha sido minimalista, porque tienen la capacidad, a pesar de las 2 horas, de alcanzar este nivel B2. Ahora el docente tiene que facilitar, por ejemplo, a partir de proyectos. Pueden dar proyectos sin corregir, puede dar proyectos y verificar sin corregir, por ejemplo, o puede dar proyectos y pedir a que hagan en casa lo que se llama hagan, por ejemplo, grabaciones en casa y que van a mandar a partir de WhatsApp, un grupo WhatsApp, porque hoy hay posibilidad de hacer todo esto y el alumno puede tomar 1 hora en casa o 2 horas para corregir. Y puede hacer grupos de 10 alumnos o qué más, ¿vale? Para mí es posible, a pesar de las 2 horas, ¿no? Es lo que puedo aportar como preguntas.
Gracias por la respuesta. Estoy satisfecho por la respuesta. Mi pregunta era porque hay muchos exámenes sobre los niveles de lenguas, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, alguien quiere viajar, tiene que pasar un examen sobre su nivel de lengua como en francés, y he visto hasta profesores de francés tienen muchas dificultades en alcanzar el nivel C2. Son profesores, pero no llevan a alcanzar el nivel C2. Razón por la que el nivel B2 en terminal me parecía un poco avanzado. Well, gracias. Pues el nivel C2 para un profesor, para mí no es posible, ¿eh? Un profesor, porque como si podemos ver ahí, hasta Master 2 podemos ir hasta C1, mientras hay docentes que enseñan con el grado 3, es decir, licencia, es decir, que un nivel B2 normalmente. ¿Cuántos docentes tienen un máster? Hasta los docentes, los que tienen un doctorado, no es fácil tener un C2, porque un C2 es ya que nos aproximamos del nivel nativo, ¿vale? Entonces, y como lo hemos presentado en el cuadro, si un alumno tiene si domina 3 actividades, es decir, por ejemplo, puede comprender un texto según su nivel, puede expresarse según su nivel, puede comprender un audio, es suficiente para decir que tiene el nivel. El nivel no es perfecto, es decir, que no podemos tener un nivel perfecto, imposible, ¿no? Es lo que puedo añadir. El señor Chaco tiene quiere decir algo. Sí, voy a parar. Sí, bueno, era solamente para precisar que esta segunda sesión era para 1 hora y nos falta solamente 1 minuto y será la oportunidad para poder concluir rápidamente, porque ya se ha agotado el tiempo concedido a esta segunda sesión, para poder dilucidar las dudas sobre el marco común europeo de referencia para las lenguas, la enseñanza del español como lengua extranjera en Camerún. Era la presentación magistral del Dr. Sommer, que se ha puesto sobre algunos elementos prácticos, y agradecemos también a todos los que han acudido esta tarde para poder participar a esta sesión para el mejoramiento de la enseñanza del español como lengua extranjera en Camerún. Muchas gracias a todos.